están con cómo lograr el pueblo de Chile. ¿Quieren este país y a la gente le vaya bien? Que se crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, estamos ante un nuevo programa de nuestro Conversaciones Americanas donde discutimos temas de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas y hoy vamos a tener un programa, vamos a tratar de hacerlo relativamente rápido, pero quisiéramos abordar varios temas porque llevamos más de una semana, bueno, hicimos una entrevista al profesor Jorge Domínguez que ha tenido buena recepción, muy buenos comentarios, he recibido algunos correos y bueno, le agradezco a los que nos han escrito a este respecto. Yo voy a tratar de cubrir algunos temas lo más rápido posible hoy y si no, después otros días los vamos a ir cubriendo, porque esta semana desde el día lunes ha estado bastante cargada. Ya teníamos temas que nos habían quedado de días anteriores, pero como ustedes saben, yo tengo más responsabilidades que tiempo para hacer el programa y muchas veces lo que trato de hacerlo es cuando puedo. Así que de entrada lo primero que le digo es si puede denos like o me gusta para compartir el programa y así afectar a los algoritmos que llegue a más personas. Si puede comparte el programa, ponga el apoyo a lo que hacemos de aquí. Yo recibo muchos comentarios, incluso hasta correos que nos dicen que les gusta mucho el programa, que es una voz diferente, que es algo que no se dice en líneas generales en otros lugares, pero yo le quisiera que usted también coopere. Esta es la manera usted puede hacer para que este programa siga creciendo. No es que no ha crecido bastante rápido y nosotros lo hacemos orgánicamente. Aquí no, nunca, nunca, nunca. Yo se lo digo, hay mucha sospecha de otros programas. Yo veo otros programas que de momento yo digo, caballero, ¿cómo es posible que hayan de una pieza hay 200 personas? Pero a mí no me importa. Al otro, en cuestión de 2 minutos ya hay 800 y pico. Bueno, puede ser posible. Nosotros aquí, cuando tenemos 200 personas conectadas, son 200 personas, que es un buen récord para nosotros, como pasó recientemente, porque son los que están conectados. Nosotros no vamos a comprar a nadie. El que se quiera anunciar con nosotros, siempre lo hemos repetido, que nos contacte. Nosotros quisiéramos disponer de más recursos para poder hacer un mejor programa. Incluso para tener tiempo para hacerlo, porque muchas veces uno lo que tiene que hacer es otras cosas para ganarse el pan de cada día y ponerlo en la mesa de mi familia. Pero bueno, tratamos de hacer este programa porque hay que defender la camiseta y porque están pasando cosas que de verdad no nos parece que anden bien y otras que andan bien y que las cuales hay que señalar. Yo creo que entre las cosas que no hemos tratado, pero que vamos eventualmente a tratar, es que una de las inspiraciones de este programa es sin lugar a dudas Martin Luther King. Por esa misma Martin Luther King Jr. Por esa misma razón es que tenemos un grupo de frases que compartimos. Hablamos de la fuerza de la acción no violenta, hablamos de la fuerza de el acto no heroico en el sentido de estar dispuesto a matar a otra persona para mover las ideas propias, sino estar dispuesto a simple y llanamente hacer actos de expresar un punto de vista diferente. Es una cosa que a veces no cuesta tanto, pero muchas veces cuando no se hace, cae el peso de cambiar esas cosas en una persona u otra, y esa es la persona que paga generalmente el costo y no se hace de una manera más distribuida. Cuando yo creo que las personas que dicen eso de mal de muchos consejos de tontos, es una mala aplicación del refrán, que debía ser mal de muchos consuelo de todos, porque si el mal que le pasa a uno, el costo, se reparte, toca menos. Yo creo que muchas de las cosas, por ejemplo, en el contexto cubano, viviendo en Cuba, viviendo bajo las dificultades que tenía el sistema cubano, yo creo que mucha de la gente que hoy se expresan de una manera muy radical, ojalá
cuando los que abogamos por reformas hubieran puesto su gotica de cambio, aún si querían cubrirse las espaldas, bueno, decir, yo voy a correr el mismo riesgo que está corriendo el que está pidiendo una reforma moderada. No, se callaron, se aguantaron ahí, atildados, comedidos, obedientes, como dice el poeta Eberto Padilla, y entonces después quieren como de fuera del agua, entonces correr. Eso es casi una ley. En la misma medida que fuiste aguantón, cuando estás fuera del agua te vuelves radical. Es una cosa que actúa casi como una ley en la personalidad política cubana. Pero yo creo que justamente por la virtud del pensamiento de Martin Luther King, yo creo que hay que seguir profundizando en eso y hay que seguir hablando de sus méritos, seguir hablando de su vida, seguir hablando de sus dilemas, y que es importantísimo seguir visitando. Y es de las cosas, por ejemplo, de las cuales yo creo que en Cuba se puede aprender y en América Latina, por decirlo de alguna manera, de lo mejor de los Estados Unidos, donde Martin Luther King Jr. está sin lugar a duda comprendido. Bueno, hay otros temas que hablar, pero más que hablar de lo que no vamos a hablar, vamos a caer rápido en lo que queremos hablar. La primera cosa que yo quiero que hablemos por su importancia en el contexto de América Latina y de Cuba, que es el país que más cubrimos aquí, es el ascenso de el senador Marco Rubio a la condición de secretario de Estado de los Estados Unidos. Yo creo que es importantísimo reconocer las fuerzas que tiene Marco Rubio, cómo es que logró bandear de una manera muy, sin herida alguna, de una manera muy favorable a él, las audiencias del Congreso. Yo creo que tiene que ver también que con el grupo que viene, prácticamente él era el que mejor estaba cuando usted lo compara, por ejemplo, con una persona que fue nominado a secretario de Justicia, es decir, a ser el encargado del gobierno para la aplicación de la ley, como es el caso de Matt Gaetz, que era un individuo que había aplicado, había aplicado para que o había abogado para que no se revelaran los resultados de un panel de la propia Cámara de Representantes sobre su comportamiento a partir del panel de ética de la Cámara de Representantes, donde se ha conocido que el que iba a ser encargado de aplicar la ley había estado envuelto hasta hacía poquito en una situación de sexo con menores y uso de drogas, entre las cosas que se le achacan. Después tenemos todo el problema con Exe, que está propuesto para secretario de Defensa y otros cargos más. En el caso de Rubio, él viene del propio Senado. Por todo lo que indica, él es un hombre que parece que ha sido afable, que ha construido relaciones de trabajo relativamente buenas con miembros del Congreso, miembros del Senado, cruzando la separación política, el corredor político. Varias de las personas que hablaron bien de él en cuanto a su trato y a sus experiencias eran demócratas. Es muy interesante esta historia que narró la senadora Tammy Duckworth, que dijo que cuando ella había parido y había tenido un baby siendo senadora, un niño, un bebé, y que estaba tarde para un voto, y cuenta la historia un tanto graciosa de que Marco Rubio le dijo cuando estaban en el elevador: no se preocupe, que en última instancia hay que adaptarse a que usted por su niño no va a perder el derecho al voto, yo voy a estar con usted ahí, y que le hizo el chiste, de todas maneras, si hay un lugar lleno de niños, es este, o sea, refiriéndose a otros senadores, pero un poco en un tono de chiste. Hubo una relación muy buena, por ejemplo, parece con James Risch. En el tema de Cuba, Risch, por ejemplo, ha estado contrario a las sanciones, pero él logró construir una relación amistosa, cordial con el senador de Idaho, que es importante. Hubo varios senadores demócratas que vinieron y la votación al final fue 99-0. Dicho esto,
yo creo que hay que mirar la audiencia y ver las cosas que pasaron ahí que nos indican los problemas institucionales que hubo con esto. Es muy interesante que personas con mucha más experiencia y mucho más récord de conocimiento, de no cometer los gafes que ha cometido Marco Rubio en el Senado, porque ha cometido gafes de, por ejemplo, de mezclar el Islam chií con el Islam suní en su larga historia en el Senado y otras cosas más, y que no tienen, por ejemplo, el baggage ese, el saco ese de haber hecho usar la plataforma del Senado para mover una política exterior hacia un país como Cuba, digamos, que está basada en la noción de una facción de política cubana insertada en el gobierno norteamericano, que no mueve, que él mismo ha dicho que está a favor de una política exterior que esté basada en el interés nacional estadounidense, que haga a los Estados Unidos más fuerte, que haga a los Estados Unidos más seguro, que haga a los Estados Unidos más próspero. Y, sin embargo, él ha abogado por una política cuyo principal interés es servir a una facción cubana dentro de la política norteamericana. Ha justificado muchas de sus políticas en tanto y cuanto son favorables o no a la comunidad que él representa, lo cual está reñido con la función senatorial, en la cual se supone que el Senado sea un lugar donde, más allá de la expresión directa de opiniones de una constituency, de un público específico, se trata de levantar la política del país por encima de las facciones y defender lo que se llama es el interés público, aquello que beneficia a los Estados Unidos en general, aquello que es expresión de la voluntad de la preferencia de la población de los Estados Unidos, más allá de cualquier facción esté o no localizada en un específico lugar y venga usted o no venga de esa facción, como es la comunidad exiliada de derecha del sur de la Florida, cubana, por decirlo de alguna manera. Y eso se lo podían haber preguntado. A mí me parece que la audiencia, que yo la vi completa, es el testimonio claro de cómo el Senado incumplió las funciones previstas en la Constitución de consejo y consentimiento. Ellos no están ahí para ser cheerleaders, ellos no están allí para hablar, oye, que como tú me apoyaste el día que yo venía con mi niño y que no perdí no está de más que usted muestre esa cortesía, esa acción, digamos, de agradecimiento, pero usted no está ahí para eso. Usted está ahí para fiscalizar, para proponer, para estar seguro de que hayan pronunciamientos del candidato a la posición, en este caso el secretario de Estado, de que él va a poner en cualquier circunstancia, incluso la más cercana a su corazón, al corazoncito ese de exiliado de derecha que lo llevó a falsificar su propia historia, porque hay que decir que también se le podían haber hecho esas preguntas, ¿no? Él ya ahora habla de que sus padres llegaron en 56, pero es de dominio público que él anteriormente decía que él era hijo de exiliados y que no, y que en virtud de eso había que diferenciar entre un exiliado y un inmigrante y que por eso las políticas duras hacia la emigración estaban justificadas porque en tanto y cuanto él mismo ponía el ejemplo de que en su caso habían razones para acoger a los exiliados, para acoger a los refugiados políticos y a los inmigrantes no tanto. Eso era una pregunta que le podía haber formulado cualquiera, aunque dijera, mire, le llevamos mucho tiempo aquí con usted, usted es una maravilla, qué lindo es como usted se comporta, usted es cortés, pero su función no es ser cheerleaders, esa parte está bien, eso viene con la cortesía de colega, pero su función, la función de esos senadores era poner eso en entredicho. Y por ejemplo, es evidente que en retrasar varios nombramientos en lugares importantísimos, por ejemplo, como la Embajada de Estados Unidos en México, o la Embajada en Venezuela, la Embajada en Colombia, la Embajada en Panamá, que ahora es un país que se ha vuelto un tema que no lo vamos a cubrir hoy, pero ya sabemos de las
las expresiones que se ha bajado el presidente Trump después que fue electo. Él no se bajó con estas cosas de que el canal había que quitárselo a Panamá, ni que habían incumplimientos. Eso se lo bajó a última hora. Sabe Dios por qué y hay que mirarlo. Pero si algo hay que defender como un acto de política exterior norteamericana que ha cubierto de gloria a la política exterior norteamericana, es la negociación del Canal de Panamá por el presidente James L. Carter y en aquel momento el presidente de Panamá, el que era el líder de Panamá en ese momento, Omar Torrijos Herrera. Y que sin lugar a duda todo lo que trajo para los Estados Unidos a nivel internacional fue bien positivo y no fue ningún acuerdo donde se sacrificó la seguridad nacional norteamericana. Hay toda una razón para tener esa discusión, pero no la vamos a tener ahora, la vamos a tener después. Lo de Groenlandia, que ya una vez lo había dicho, pero ahora ha venido hasta decir que hasta un militar y se puede resolver un problema como ese con un aliado de la OTAN, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso es evidente que Rubio, en función de defender esa posición posición faccional de que tiene que haber una política dura hacia Cuba, él ha estado dispuesto a sacrificar intereses que a la luz de la mayoría de los analistas y hasta de la mayoría de los senadores eran más importantes que el tema de Cuba. Y él y Menéndez en varias ocasiones trancaron nominaciones congresionales. Una pregunta legítima que aquí se imponía era decirle al senador, usted, si hubiese una contradicción, fíjese, no tenía que precisarlo mucho, pero que quedara en constancia cuál es el paradigma. Usted está aquí va a estar aquí como secretario de los Estados Unidos. Usted no está aquí no va a estar ahí en Foggy Bottom para representar los intereses de una comunidad que usted como senador no debía haberla puesto por delante del interés nacional de los Estados Unidos nunca. Y hacerle la pregunta. Eso sin gesto de hostilidad, ni mucho menos. Yo cumplo con mis funciones, esto no es personal. Usted tiene este récord que ha pasado varias veces, que le han dicho, óigame, usted debería tener una postura más abierta en ese sentido, ser un señor que ponga los intereses del país, de la federación, de la unión, por encima de las voluntades faccionales. Entonces, díganos qué haría usted si estas dos cosas estuvieran en contradicción. Y bueno, eso es simple y llanamente para establecer claramente el paradigma que usted no siempre ha obedecido. Cuando haya contradicción entre el interés nacional norteamericano, usted va a repetir, cuando se trate de Cuba, que usted va a buscar una política que va a procurar el interés nacional del norteamericano y el estándar no va a ser esto satisface, esto avanza los intereses de mis cubanos favoritos, aquellos que están en Miami haciendo Radio Martí y que van a la iglesia conmigo y todo eso. No, yo voy a poner por delante los intereses nacionales de los Estados Unidos y voy a aplicar lo que yo me he enterado ahora que Biden no hizo o que no sé qué presidente aplicó un paradigma que no fuese procurar que Estados Unidos fuera más próspero, más seguro y más fuerte. Yo no conozco a nadie que la política haya defendido que eso no sea así. Pero a otros se lo han recordado. Y si alguien se merecía, por ser faccional, por poner delante muchas veces los intereses de la facción exiliada de derecha a favor de las sanciones, es el propio Rubio. Es el propio Rubio que para hacer estas cosas, le ha mentido, por ejemplo, al Congreso norteamericano en varias ocasiones sobre la política de sanciones, diciendo que no existe, que en realidad todo es una sanción al gobierno, pero que nunca ha habido sanciones que le han hecho daño al pueblo, diciendo que todo lo que le pasa a Cuba de problemático no es por el efecto de las sanciones, sino por los males del gobierno. Bueno, eso todo el mundo sabe, que hay informes hechos hasta por el Servicio de Investigaciones del Congreso, el Congressional Research Service, que dice los efectos que tienen las sanciones. Hay muchos trabajos académicos de tipo político, informes de instituciones que no son necesariamente de izquierda, ni mucho menos, que dicen de que las sanciones tienen un papel muy importante. Pero para colmo de males, el propio Rubio mintió en la audiencia.
porque cuando le preguntan de esto de las sanciones, volvió a repetir en una audiencia, y esto es una mentira al Congreso, que debería alguien cuestionarla. Por lo menos en la mayoría de las personas que han estudiado esto dicen que esto no es verdad y que la propia ley es clara cuando usted le estudia que lo que dijo Rubio no es verdad. Rubio dijo que no había un embargo contra el sector privado cubano o contra el, dijo, si usted quiere viajar y hospedarse en lugares privados que no tienen que ver con Gaesa, si usted quiere ir a un restaurante que no tiene que ver con Gaesa, con que dice que es la organización del monopolio, ese pulpo terrible al cual hay que aislar, dice, es totalmente legal, es totalmente bien, la política norteamericana no se opone a eso. Señores, eso no es verdad. Eso simplemente no es verdad. Y nadie de los otros senadores se opusieron a simple y llanamente decirle, mire, senador, aclare esto. Y senadores que han estado en contra del bloqueo y han estado en contra de las sanciones, en contra de la guerra económica. Hay una guerra económica contra Cuba. Entonces, era sencillo que estas personas jugaran el papel que les asigna la Constitución, que es consejo y consentimiento. Artículo 2, creo que es sección 2 de la Constitución. Y lo que ellos estaban ahí, repito, no era para ser cheerleaders. Institucionalmente, aquí hubo un fallo. De las cosas que se hablan de esta administración y de lo que viene y sus retos para la institucionalidad, uno es este. Empezando por el Congreso, que entre ellos, cuando hay una nominación, por ejemplo, al senador Kerry, que tenía una historia mucho más brillante, mucho más llena de éxitos, mucho más llena de claridad en la política exterior, había sido presidente del Comité de Relaciones Exteriores por años, un récord de haber estado en el Comité de Inteligencia, en el Comité de Servicios Armados, en el Comité de Relaciones Exteriores, haber sido ranking member, haber sido presidente, no le dieron esta votación y hubo una política de cuestionamiento y le hicieron preguntas difíciles. Con Rubio todo fue miel sobre hojuelas. Último, para poner este ejemplo de cómo él privilegia una visión de política hacia Cuba y la propaganda y agitación que esa facción hace sobre la verdad, es que el propio Rubio ha dicho que la democracia en Cuba terminó el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada. Yo creo que hasta en la visión del presidente Kennedy, hasta en historias sobre Cuba escritas por personas que hasta apoyan el bloqueo, estoy hablando, por ejemplo, de Jaime Suslicky, estoy hablando de un profesor de la Universidad de Miami, dicen que la democracia en Cuba terminó el 10 de marzo. ¿Para qué fue el enjuague de echarle la culpa a Fidel Castro de terminar la democracia en Cuba? Diciendo algo que no es verdad. Tú puedes criticar muchas cosas de Fidel Castro que no te gusten, pero él no fue responsable de matar la democracia que había en Cuba instaurada a partir de la Constitución del 40. Ese fue Fulgencio Batista, que instaló un gobierno en el que estaba el padre y el abuelo de Mario y Lincoln Díaz Balar. Cualquiera que estudie por qué son las mentiras que ha metido Marco Rubio en su discurso, es difícil decir esta, por ejemplo, que no es para acompañarse y meterse en el discurso de los Díaz Balar de que ellos no son responsables con el fin de la democracia en Cuba, ni que su padre es responsable, ni que su abuelo es responsable. El senador Rubio, ahora secretario, ha tenido en el tema de la historia de Cuba una relación tormentosa. Ha torturado los hechos para producir una narrativa que simple y llanamente no es verdad. Entonces, lo voy a llamar la atención. Entonces, miren, para decir la última, el Rubio hasta en sus propios libros, artículos, ha hablado de Armando Valladares como su mentor. Bueno, es evidente y se sabe, está en internet, que el señor Valladares fue a Oslo, el Freedom Forum, un foro de derecha que dice que hablan de la libertad, y ahí llegó a decir, odien a los Estados Unidos, pero apoyen la lucha de los cubanos contra el régimen castrista. Mire, eso está en línea reñido con los intereses de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que está en el interés de los Estados Unidos
que usted odie a los Estados Unidos, pero tenga una actitud favorable a los cubanos que luchan contra el régimen castrista. Ese estándar no le sirve a los Estados Unidos. Y eso lo dijo en un discurso una persona que el propio Marco Rubio llama su mentor. Bueno, señores, con Obama hubo una cosa que se llamó el momento de Jeremiah Wright, que era que su pastor, el hombre de la iglesia que él llamaba un mentor en materia religiosa, que no era ni siquiera de política, dijo cosas muy críticas a los Estados Unidos. Y hubo un momento, Jeremiah Wright, en el cual se le preguntó a Obama insistentemente sobre eso, y él abiertamente tuvo que tomar distancia de Jeremiah Wright. Entonces, que oye, que ni un senador en este tema de consentimiento y consejo haya tenido la habilidad, la función de pedir que tomara distancia de su mentor en una cosa como que digan, odien a los Estados Unidos con toda la fuerza de su corazón. Y entonces que se pueda decir eso y decir que ese tipo es tu mentor y tú no tengas que tomar distancia. Mire, lo digo con toda claridad, el Senado, en mi opinión, no jugó sus funciones de consejo y consentimiento en relación a al Ejecutivo y sobre todo las funciones de monitorear lo que se llama el chequeo y balance de poderes, que tiene que ver con la confirmación de los miembros del gabinete. Ya ese caballo se salió del establo, ya Rubio está en Foggy Bottom haciendo de la suya, pero yo no tuve tiempo de hacerle el programa antes, pero para que quede claro, yo incluso hubo a instituciones que están en el tema este de Cuba en Washington y les dije, miren, aquí hay un listado de cosas que ustedes le pueden decir a un senador con el cual ustedes hayan trabajado. Ahora, la perspectiva fue que esta era una batalla perdida y no se hizo. Y hay batallas que se pierden al 100% como fue esta. Esta batalla la perdió el cabildeo antisanciones al 100%. Es 99-0. Yo creo que fue que Rubio no votó por él mismo. Debe haber sido. Pero esta batalla se perdió 99-0 en contenido y en voto. Esto hay que decirlo así. Uno no puede andar disimulando esto ni andando cantando victorias que no son. Aquí hubo una derrota total y la manera esta de ser cordial, de reírse, de ser un hombre de familia, porque no hay que decir, yo siempre lo he dicho, el que ha subestimado a Rubio se ha equivocado. Rubio es un político muy, muy hábil. Y tú tienes que tener y preparar las cosas y hacerlas y buscar de la manera de avanzar que las cosas no sean así. En contenido, estas preguntas eran muy legítimas y se las podían haber hecho al senador y no se las hicieron. Simple y llanamente porque prefirieron llevarse bien con él en la idea de preparar una buena relación con alguien que va a estar en el poder por los próximos años y que parece mucho más relacionable que otros del gabinete de Trump. Pero déjeme decirle algo, Rubio ha sido mucho guante de terciopelo, pero cuando ha tenido que cambiar y montarse al carro del vencedor, lo ha hecho. Recuérdese todas las cosas que él dijo sobre Trump, que también las podían haber usado sobre la migración, sobre la manera que Trump era un con-artist, todo ese tipo de cosas se las podían haber hecho preguntas ahí y por lo menos crear una narrativa de disatisfacción, de separación, de contradicción entre el discurso de Rubio y el discurso de Trump. No lo hicieron. No lo hicieron porque prefirieron la ganancia a corto plazo. La definición de una posición amateur en negociación, como lo decía Henry Kissinger, es cuando tú, para una ganancia tangible a corto plazo, evitas y sacrificas la idea de una ganancia intangible en la narrativa. Y esto es algo que las personas que estaban en el Partido Demócrata o que son patriotas, quieren lo mejor para los Estados Unidos, más allá de cualquier facción, más allá de ser respetuosos, entre comillas, incorrectamente, con una facción de política cubana, que es una facción platista de política cubana insertada dentro de los Estados Unidos, ellos prefirieron evitar echar esta batalla y de por lo menos ponerle sus
clavijas a la narrativa de Rubio como el supremo norteamericano, el que pone siempre a Estados Unidos por delante, cuando en realidad es una historia llena de contradicciones que pudieron haberse mencionado. No se hizo, se perdió, y yo simplemente estoy cerrando el establo ya después que el caballo se escapó, pero no cabía, a mí no era que me tocaba hacerlo. Yo creo que esto es un cuestionamiento a la gente que está en el supuesto cabildeo antisanciones, los que están por una relación constructiva, tipo buen vecino, tipo de cooperación en temas como la migración, los peligros medioambientales, los peligros de, por ejemplo, una nueva pandemia, todo ese tipo de cosas. Ese sector debió haber puesto sus banderillas al toro, y que tenía a su favor la Constitución norteamericana, y no lo hizo. Así que lo voy a dejar ahí y vamos a pasar un momentico, una pequeña pausa, y regreso con otros temas que quería tratar. Así que un momento y regreso.